La lucha por una herencia y lo que oculta el príncipe William. Estas son un poco las noticias de la tarde. Se espera un bombazo para este fin de semana. Y bueno, pues yo os recomiendo que estéis atentos al canal porque me da que algo se va a cocer y algo va a pasar. Bueno, ¿qué oculta el príncipe William? Bueno, pues de momento lo vimos ayer en el cumpleaños de su hija. Pues no precisamente ausente, sino en un partido de fútbol con sus amigos y tomando cervezas. Sí, esto es la información un poco que ha salido a la luz, mientras parece que existe un choque, o existía, entre Kate Middleton y la reina Camila. Todo por la apertura del joyero real de Elizabeth, de la reina Isabel II. La verdad es que llama bastante la atención. Vamos con esto de esta salida de William porque ha despertado bastantes críticas. La prensa británica lo está dulcificando diciendo, bueno, seguro que pues él necesitaba salir, necesitaba desahogarse y seguro que estaba pensando en su hija y también en su mujer. Bueno, llama la atención bastante. Dicen, a pesar de afirmar estar ocupado cuidando a su esposa e hijos, el príncipe William fue visto en un partido de fútbol bebiendo cerveza con amigos. Asistió justo en la fecha coincidente del cumpleaños de su hija Charlotte, en un momento en que se reporta que su esposa estaría gravemente enferma. Insisten en que quienes están cuidando a Kate Middleton son dos enfermeras filipinas, que yo no entiendo esto de decir la nacionalidad, como si por ser filipinas tuvieran como más, más nivel o algo así. Dicen que tienen un seguimiento continuo con Kate Middleton y se sugiere que la familia Middleton, me imagino que los padres de Kate, están cuidando a los niños, los padres y Pipa, porque James vive en otro lado. A pesar de postergar compromisos oficiales para estar al lado de su esposa supuestamente enferma, supuestamente dicen, el príncipe William fue visto disfrutando de eventos deportivos, pero dicen que es en este que ha sido fotografiado, pues que no ha sido el único, que se le ha visto en más partidos de fútbol y pubs que apoyando a su esposa durante su tratamiento contra el cáncer. Esta información cuestiona la legitimidad de los vídeos y fotos proporcionados por la familia real sobre la salud de Kate, sugiriendo que podrían ser engañosos. Dicen además que hay especulaciones sobre si el príncipe William utiliza esa asistencia a los partidos de fútbol como una excusa para salir usando a su hijo George como cobertura. Yo en las fotos que han salido no me he fijado si estaba George, diría que no. Él aparece con unas señoras delante y dos al lado que parecen ser sus amigos. En cualquier caso, ¿llama la atención? Sí, llama la atención bastante. Llama la atención que precisamente que tú que estás ahora en el centro, en el ojo del huracán, pues el día del cumpleaños de tu hija te vayas a un partido de fútbol. Que vale, que a lo mejor lo celebran el fin de semana o lo celebran otro día, pero yo qué sé, es exponerte un poco a las especulaciones. La prensa británica también nos sorprende, entre comillas, con una noticia que a mí me ha hecho gracia, ¿no? Vamos a mirarla un poco, porque dicen que un informe dice que Kate Middleton estará alejada del público durante algún tiempo en medio de la batalla contra el cáncer. Me da un poco la sensación, y no sé si tenéis un poco la misma opinión, dejadlo en comentarios, que la prensa está preparando un poco el terreno para que nos acostumbremos a no ver a Kate Middleton, como una especie de ausencia que sabemos que existe, pero que bueno, al final se va a hacer todo tan doméstico y tan cotidiano que no le vamos a prestar atención. Hombre, pues yo creo que la llevamos clara, porque desde que llevamos haciendo seguimiento de este caso, creo que hay un interés generalizado por parte de la gente de saber el paradero de Kate Middleton y todos los datos que en este sentido pues Kensington Palace no está aportando. Hablan del comunicado y a ver qué encuentro por aquí.
nada, dicen que William, que dio un breve paso atrás en sus deberes después del anuncio de Kate, y que bueno, que continúa sus propios compromisos públicos, eso sí, dejando claro que va a hacer trabajo desde casa. Claro, es que te dicen lo del trabajo desde casa y luego los ves en partidos de fútbol y llama la atención, ¿eh? No dice nada más la noticia. Viene de un tabloide británico que yo creo que intenta de alguna manera dulcificar todo y aportar una serie de normalidad. Yo traduzco y esto se llama manipulación. Bueno, tenemos más cositas. A ver, guerra por la herencia entre Kate Middleton y la reina Camila. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues al parecer, dentro del joyero real de la difunta reina Isabel II se encuentran unas piezas de una colección que se estarían disputando tanto Kate Middleton como Camila. El artículo habla un poco de estas piezas únicas que Isabel II atesoró con mucho cuidado y devoción, que son avalorios de muchísimos años y cuyo valor sobrepasa los límites entendibles para el resto de los mortales. Y dicen que esto ya fue en su momento motivo de conflicto o al menos de confrontación entre la propia familia y actualmente en los últimos tiempos entre Kate y Camila. Dicen que llevan un duelo paralelo con respecto a qué joyas llevar. A mí esto me parece, pues eso, un artículo de estos un poco de revistas de estilo, ¿eh? Pero bueno, pues dicen que que el joyero real como que estaba cerrado desde la muerte de Isabel II y que parece que ahora se ha abierto y que están viendo un poco, a ver, a ti te toca esto, a ti te toca lo otro. Se supone que eso es patrimonio nacional o lo que tengan allí en Reino Unido. Yo tampoco entiendo de esto mucho, pero bueno, dicen que esta confrontación que viene de lejos. Bueno, hombre, raro es ver a la tía esta, Camila, con las joyas de Lady Di, sinceramente, ¿eh? Yo, la verdad. De todas formas, no sé quién llevará todo esto. No sé si será esa que dice Harry en el libro, la estúpida esa que era como la modista de Isabel II, que le montó ahí un cisco con una tiara que le había prometido la reina a Meghan Markle, pero que luego esta señora no hizo más que ponerle palitos en el camino. No sé quién habla de esto, pero bueno, hablan de... A ver... Bueno, que la reina fue enterrada, si esto sí lo sabíamos, con su anillo de boda, con unos pendientes de perla, y que en ocasiones especiales algunas de las piezas de la reina, como las tiaras, han sido prestadas a las mujeres de la familia para sus bodas. Creo que lo de Harry no era para la boda, pero bueno. Dice que la reina Isabel II en un momento dado le prestó a Camila para su boda con Carlos III la tiara Greville, que se ha convertido en una de las piezas favoritas de Camila. Sí es verdad que siempre que la lleva así en plan, yo aquí soy la reina, madre mía. Pero bueno, que yo qué sé, o sea, que esto pertenecerá un poco a la monarquía, ¿no? Que si esta tía, pues cuando fallezca, me imagino yo que todo eso pues se quedará ahí, ¿no? De herencia para los que vienen. No creo yo que el hijo meta la mano o alguno de su familia. Bueno, pues ya está. Dicen eso, ¿no? Que había esta confrontación entre Kate y Camila por el tema de las joyas y una especie de apertura de testamento joyeril. Que bueno, la verdad es que tampoco he entendido mucho este artículo. Pero bueno, ahora vamos un poco al plato fuerte, que es William. A ver, Guillermo oculta algo sobre el cáncer de Kate Middleton. ¿Quién dice esto? Bueno, pues lo dice una psicóloga experta en comunicación no verbal. Vamos a ver un poco qué es lo que dice, porque yo creo que, a ver, es interesante. Yo soy, no escéptico, pero sé que muchas veces cuando cogen a estos expertos para los programas de televisión, a mí me da un poco que dicen lo que el programa quiere que digan, ¿eh? De todas formas, esto como aparece en principio en
en una revista o en un digital más o menos serio, pues bueno. Vamos a ver. La experta se llama Tracy Brown, dice que por mucho que la duquesa de Cambridge deba permanecer alejada del ojo público, está claro que la agenda real no se detiene a pesar de los achaques de salud y que basta remitir al caso de su suegro, que ha retomado algunas de sus funciones, aunque todavía se encuentra tratando su dolencia. Esto va en contraposición con lo que dicen la prensa británica, de que Carlos está perfectamente y demás. Dice, no solo por la cuestión es si Guillermo, si William ya tenía protagonismo, porque ahora todos los focos están apuntando hacia él. Dice, no solo por su presencia, sino por la oportunidad de preguntarle acerca del estado de Kate. Es verdad que hace unos días unas señoras le preguntaron y se limitó a decir, todos estamos bien, como en plan, no me preguntes más, pero bueno. Y esto ya algunos lo dieron como comunicado. Bueno, a ver, tela es que voy siguiendo el artículo y te meten un buen trozo antes de lo que nos interesa. Pero bueno, dicen que Tracy Brown, una psicóloga experta en lenguaje corporal para combatir el fraude, ha sido contactada por The List. Ha sido ella quien, basándose en las imágenes, en las últimas imágenes de William, donde habla con las señoras, asegura que tiene algo de estrés. Una reflexión que consideran acertada, que tiene todo el sentido, dado el complejo contexto en el que se encuentra ahora tanto William como su mujer como su padre. La parte más interesante de estas declaraciones es que dice que se está manejando en la típica forma o manera royal de no revelar mucho. Según Brown, son algunos momentos del vídeo los que demostraría que Guillermo está sintiendo una especial presión cuando le hablan de este tema. Lo vemos apretar los labios por estrés, se los pasa un poco por los dientes, lo que puede retener información. Añado yo que esto de morderse los labios ya se decía de antes de William, Y creo que Harry en la serie de Netflix dice algo, si no en la serie, en el libro, que era el tema de que este chico había sido como muy hiperactivo de niño y que como en plan que no se podía contener las ganas. Y esto, por supuesto, está muy abierto a interpretaciones. Dice la experta apunta más allá de la gestualidad para poner sobre la mesa esta incomodidad y actitud reservada. Cuando se le preguntó cómo están los niños, dijo, todos están bien, todos están bien. Dice, no parece mucho, pero eliminó el pronombre. Es decir, le preguntaron por Kate, todos estamos bien, plural. No dijo ella está bien, sí, o ella está recuperándose. Y dice esta experta que eso se llama un poco despersonalización, que la gente hace esto cuando no quiere conectarse emocionalmente con una situación en ese momento. Hombre, a ver, iba a un evento, que es verdad que a los eventos que ha ido después del anuncio de Kate Middleton hay alguno en el que no se ha visto a nadie, pero aquí justo pues había gente y las señoras que venían enfundadas con trajes de la Union Jack, la bandera de Inglaterra, de Reino Unido, pues llama la atención un poco. Tú dices, aquí unas fans locas, pues ojo, cuidado, o sea, cercanía a la justa. Quiero decir que yo aquí en este sentido sí lo entiendo. Pero bueno, dice que no pude decir si volvió a agregar los pronombres cuando se me preguntó nuevamente. Y entiendo yo que dentro de que es un vídeo y que no captamos toda la conversación, más lo que se ha filtrado, dice ella que no escuchó el pronombre ella, refiriéndose a Kate. Dice, William quería tener especial cuidado con su respuesta y lo que se reveló. El príncipe de Gales prefiere ocultar los detalles más profundos sobre el tema en este difícil retorno a sus deberes públicos. A ver, y terminan diciendo que al final un gesto puede decir más que 1000 palabras. Claro, el problema es que aquí este chico también se está sometiendo a un juicio sumarísimo por parte de todos. Y yo me incluyo, pero... a ver, sabe que ahora mismo él está en el ojo del huracán
Parece que ha puesto una especie de excusas que el padre ya le ha desmentido. Se habla de crisis familiar importante, se habla en muchos sentidos, con Harry y Meghan por un lado, con el padre y con Camila, que parece que también, y con su propia mujer. O sea, y este chico al final está atravesando una especie de crisis de los 40, amplificada además por todos estos tabloides británicos que solo, en mi opinión, creo que publican basura, y cuando les quieren hacer artículos un poquito más agradables, terminan haciendo el más absoluto ridículo. ¿Este chico oculta algo? Hombre, lo oculta él y lo oculta Kensington Palace y todas las personas que sepan realmente qué le ocurre a Kate Middleton. Yo aquí me parece que a partir de este fin de semana vamos a conocer informaciones, no sé si nuevas, no sé si reiteradas, pero bueno, yo con la línea de la línea hermética o errática que está llevando los medios de comunicación ingleses, y aquí incluyo más allá de los tabloides, a mí me da un poco la sensación de que nos van a presentar a un William cada vez más solo. Y esto igual también se abre a muchas interpretaciones. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.